ver, si hay una imagen que se nos quedó grabada a todos desde 1979, es esa, la del piloto gigante fosilizado en su silla con el pecho reventado. Por décadas nos voló la cabeza, era un misterio cósmico, un enigma conocido simplemente como el Space Jockey. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar de una vez por todas quién era esta criatura y qué nos revelaron las precuelas sobre su trágica y la verdad aterradora historia. Y de ahí surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién era este ser colosal? Y más importante, ¿qué demonios hacía en esa luna olvidada, LV-426, con una nave cargada de puras pesadillas? La respuesta, créanme, es mucho más compleja y fascinante de lo que uno se podría imaginar, así que vamos a desglosarla. Tuvimos que esperar un buen rato, pero las precuelas por fin le pusieron nombre a este misterio. Y ese nombre es Los Ingenieros. Y ojo, porque con ese nombre, ¡pum!, llegó una avalancha de información nueva que sinceramente le dio un giro de 180 grados a todo el universo de Alien. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque resulta que no eran unos simples viajeros espaciales. No, eran nuestros creadores, así como suena. Una especie que dominaba la ingeniería genética a un nivel que era prácticamente divino. Eran capaces de darle forma a la vida misma en planetas nuevos. Lo curioso es que hasta sus nombres reflejan ese misterio. Space Jockey, por ejemplo, era solo el apodo que le dio el equipo de producción. Pero ya dentro del universo de la saga, se les ha llamado Malakak, también Oceans. Sin embargo, el nombre que mejor los define, digamos el científico, es Homo Genitor, o sea, el creador del hombre. ¿Qué tal? Y sí, eran gigantes. El consenso es que medían, en promedio, 2.7 metros, casi 3 metros de altura. Imagínense toparse con algo así. Tenían una presencia súper imponente. Figuras que, claro, para cualquier civilización primitiva, pasarían fácilmente por dioses. Físicamente eran como estatuas griegas de mármol que de repente cobraron vida. Pálidos, musculosos, sin un solo vello. Su fuerza era legendaria, suficiente para dominar a un depredador en una pelea cuerpo a cuerpo. Eran súper resistentes y aunque vivieron unos 150 años, hay por ahí fósiles que sugieren que algunos pudieron ser todavía más colosales. Pero bueno, el tamaño era solo el comienzo. Su civilización entera estaba construida sobre una base radicalmente distinta a la nuestra. Su cultura y su tecnología no eran de metal y circuitos, para nada. Estaban fundamentalmente unidas a la biología. Y esta cita del Dr. Honecker lo resume perfecto. Sus naves, sus trajes, sus herramientas, todo se sentía orgánico. Era como si hubieran hecho crecer su tecnología en lugar de construirla. Una fusión alucinante entre una máquina y un ser vivo. Su dominio era total. Podían viajar entre las estrellas, darle forma a planetas enteros y, claro, crear vida. Y su cultura era igual de sofisticada. Tenían una percepción de la música que iba más allá del sonido, se convertía en una experiencia de colores y formas. Incluso usaban instrumentos como flautas para manejar su tecnología. Una locura. Pero, y aquí es donde la historia se pone muy oscura. Si eran estos dioses benevolentes, ¿qué fue lo que salió tan pero tan mal? ¿Por qué estos creadores decidieron que era momento de convertirse en nuestros destructores? Su relación con nosotros empezó como la de un jardinero con su creación más preciada. Sembraron las semillas de la humanidad aquí en la Tierra. Y no solo eso, nos visitaron a lo largo de nuestra historia, guiando nuestro desarrollo, como desde las sombras. Eran, en pocas palabras, nuestros padres cósmicos. Y entonces, por razones que todavía hoy son tema de debate, decidieron que su creación, o sea, nosotros, éramos un fracaso. Un error que tenía que ser borrado del universo, y con una brutalidad absoluta. Esta línea de tiempo lo resume todo. Hace unos 2000 años, en la luna LV-223, prepararon la misión para exterminarnos, pero algo falló, y su propia arma se les volteó. Siglos después, cuando los humanos llegamos a tocar su puerta, el último sobreviviente intentó terminar el trabajo, pero fue detenido. Y la mayor ironía es que su propia arma biológica la terminó usando el androide David para aniquilar a otra población de ingenieros. Pero ¿por qué tanto odio? La cita de Melville resume esa incertidumbre. ¿Quizás somos accidentes? ¿O decepciones? ¿Será que nos vieron como una creación violenta, bárbara, que se les salió de control? El guión original de Prometheus sugería que se decepcionaron por nuestra violencia y porque tratamos muy mal a uno de sus emisarios, una figura muy parecida a Jesús. Pero la verdad sigue siendo un misterio. Y es justo aquí donde la historia de los ingenieros se cruza con la de la criatura más icónica de la ciencia ficción. Su intento de destruirnos se convirtió, sin querer, en el primer paso para la creación de algo muchísimo peor.
La clave de su poder, tanto para crear como para destruir, estaba en una sustancia, el líquido negro. Este era un agente mutagénico con un poder inimaginable. Podía crear vida desde cero o corromperla hasta volverla una monstruosidad. Y sí, se convertiría en la fuente de la peor plaga de la galaxia. Este proceso muestra cómo el horror fue escalando. Primero, el patógeno se escapa en LV-223 y crea monstruos con la fauna local. De todo ese caos nace el Diácono, que es como un prototipo del xenomorfo. Pero fue el androide David quien, usando el patógeno de los ingenieros, refinó a propósito estas creaciones hasta que dio a luz al organismo perfecto que todos conocemos y tememos. Y esta es la máxima ironía de su legado. Una especie que se dedicaba a sembrar vida por el universo terminó siendo la responsable indirecta de la creación del arma biológica definitiva. Su mayor logro se convirtió en su peor fracaso y en la causa de su propia perdición. Y a pesar de todo lo que hemos aprendido, la historia de los ingenieros está lejos, lejísimos de estar completa. De hecho, cada respuesta que encontramos parece abrir la puerta a nuevas y más profundas preguntas. Por ejemplo, ¿había facciones dentro de su especie? ¿Quizá una guerra civil entre creadores y destructores? ¿El xenomorfo fue su creación desde cero o algo que encontraron e intentaron controlar? ¿Y el Space Jockey original es realmente idéntico a los ingenieros que vimos después? Todas estas preguntas nos dejan un rompecabezas cósmico fascinante que sigue sin resolverse. Al final del día, su historia es una tragedia a escala galáctica. Una historia de un poder inmenso, de la arrogancia de jugar a ser dioses y de las consecuencias catastróficas que ocurren cuando tus creaciones no cumplen con tus expectativas. Y así, volvemos a la pregunta fundamental. ¿Deberían ser recordados como los arquitectos de la vida o como los heraldos de la muerte? Su legado es una dualidad de creación y destrucción. Y quizá una advertencia de que la línea que separa a un dios de un monstruo puede ser peligrosamente delgada.